No era ruido de batalla, no eran pasos de enemigos, marchando sobre piedra sagrada, no eran voces de sacerdotes, ni el eco solemne del shofar. Era algo peor, era silencio. Las puertas de Jerusalén estaban quemadas, las murallas, quebradas como promesas olvidadas, el altar, vacío, y los cánticos ya no resonaban entre sus calles. Donde antes habitaba la presencia, ahora quedaban cenizas. Donde antes ardía el fuego santo, ahora reinaba el polvo del abandono. El pueblo, disperso. La ciudad, humillada. La gloria, distante. Pero en algún lugar lejano, donde el vino era servido al rey, donde los lujos ocultaban las ruinas del espíritu, un hombre común oyó las noticias. No fue una profecía, no fue una visión, fue un informe, frío, doloroso, innegable, y su corazón se partió. El copero del rey, vestido con ropas de nobleza extranjera, sintió algo que ningún palacio podía calmar, una angustia que venía del cielo, una tristeza que no era suya, pero lo poseía, porque cuando Dios quiere restaurar, lo primero que reconstruye no es el muro, es el corazón. Nehemías no tenía ejército, no tenía autoridad, no tenía un plan, pero tenía lágrimas y un quebranto que subía como incienso. Días, noches, sin comida, sin respuestas, solo con la certeza de que algo sagrado se había perdido y alguien debía clamar. Así empezó, no con ladrillos, no con herramientas, con oración, una plegaria no pronunciada desde la comodidad, sino desde la ruina compartida, porque hay oraciones que no nacen de la mente, sino del alma desgarrada, y hay momentos en que el cielo no responde de inmediato, pero escucha cada palabra como un tesoro. Esta historia no es sobre murallas, no es sobre Jerusalén, es sobre lo que Dios puede hacer cuando un solo corazón se niega a aceptar el silencio espiritual, cuando un solo hombre dice, esto no está bien, y lo dice llorando, y lo dice ayunando, y lo dice creyendo que Dios todavía puede oír. Y si estás aquí, si tus ojos siguen en esta pantalla, es porque quizás hay algo en vos que también llora por lo que se ha perdido, por lo que se ha apagado, por lo que necesita volver a arder. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque la oscuridad no tiene la última palabra y el clamor de un corazón todavía puede mover al cielo. ¿Alguna vez sentiste que algo estaba mal, aunque todo a tu alrededor parecía estar bien? ¿Alguna vez sonreíste mientras por dentro estabas gritando? Así vivía Nehemías, rodeado de copas de oro, entre las risas de un rey pagano, sirviendo con excelencia en un lugar que no era suyo, pero su alma no estaba ahí, estaba con los muros rotos, estaba entre el polvo de Jerusalén, estaba llorando por un pueblo que había olvidado cómo llorar. ¿Y vos? ¿Dónde está tu alma hoy? ¿Dónde habita tu espíritu? Mientras seguís funcionando, trabajando, sirviendo, sonriendo, el mundo nos enseña a ignorar la ruina, a cubrir el lamento con filtros, a maquillar el vacío con frases huecas. Pero Dios escucha el clamor sincero. Dios se inclina ante el quebranto auténtico. Nehemías pudo haber seguido como si nada. Era copero del rey. Tenía acceso, posición, privilegio. Pero algo dentro de él no lo dejó en paz. Y cuando escuchó las noticias, cuando le dijeron que las murallas estaban destruidas, que las puertas estaban quemadas,
Que el pueblo vivía en desgracia, no discutió, no preguntó, no racionalizó, se quebró. Y ese quebranto, ese momento donde el alma ya no se contiene, ese instante donde las lágrimas hablan más fuerte que las palabras, fue donde comenzó la verdadera historia. Porque el reino de Dios no se construye con fuerza, se edifica con corazones rendidos. Y Nehemías se rindió, no frente a un enemigo, sino ante su Dios. ¿Y vos? ¿Seguís esperando que todo a tu alrededor cambie, sin permitir que Dios te cambie primero por dentro? Hay una diferencia entre sentir lástima y sentir carga. La lástima ve, la carga ora, la lástima comenta, la carga clama, la lástima se conmueve, la carga se arrodilla. Nehemías sintió carga, una que le quitó el sueño, una que lo llevó al ayuno, una que lo hizo llorar por pecados que él mismo no cometió. Eso es intercesión, eso es amor, porque solo ama de verdad quien llora por lo que no le afecta directamente, quien siente el dolor ajeno como si fuera propio. Y ahí estaba él, con el corazón destrozado, en medio del lujo, pero viviendo una pobreza espiritual que nadie podía ver. ¿Cuántas veces nos parecemos a él, sirviendo, produciendo, cumpliendo con todo, pero con el corazón en otro lugar? La pregunta es, ¿vas a seguir funcionando o vas a clamar? ¿Vas a seguir decorando muros rotos o vas a permitir que Dios los reconstruya? Nehemías entendió algo que muchos olvidamos, que el primer paso hacia el milagro es reconocer la ruina. No podemos cambiar lo que no queremos ver. No podemos sanar lo que no confesamos. No podemos reconstruir lo que negamos que está caído. Por eso, él oró, no con frases bonitas, no con oraciones religiosas, con honestidad brutal, con confesión, con humildad. Y mientras el mundo seguía girando, mientras los demás seguían con sus días, Nehemías se quedó quieto, con el rostro en tierra, recordándole al cielo que todavía había alguien que no se había olvidado, alguien que todavía creía, alguien que todavía esperaba, alguien que todavía sabía que el Dios de los cielos, el grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia, seguía escuchando. Y quizás vos estás así, cargando algo que nadie más ve, llorando por algo que nadie más entiende, orando por una familia que no responde, esperando por una iglesia que se ha enfriado, anhelando una restauración que parece imposible. Escúchame, bien, Dios no se ha olvidado, tu clamor no se ha perdido, y tu carga no es en vano, porque cada lágrima es semilla, cada oración es ladrillo, cada ayuno es martillo en la mano del restaurador. Y si hoy estás aquí, no es por casualidad, es porque el cielo todavía busca a alguien como Nehemías, alguien que no se conforme, alguien que se quebrante, alguien que no solo vea la ruina, sino que se levante a reconstruir, no por orgullo, no por gloria, sino por amor, por obediencia, por fidelidad a un Dios que sigue llamando a pesar de la ruina. Y si esa voz resuena en tu corazón, si sentís que esta historia está tocando algo profundo en tu alma, no la ignores. Responde. Suscríbete a este canal, Momento de Alabanza, y ayúdanos a seguir llevando estas verdades a quienes necesitan recordar que Dios aún escucha, que la restauración todavía es posible, que la oración sigue abriendo puertas. Comenta abajo, ¿por qué vas a orar hoy? ¿Qué muros de tu vida necesitan ser reconstruidos? Leemos cada palabra, oramos con vos, esperamos con fe, porque el primer milagro es despertar. Y si estás aquí, ya comenzó. No fue una emoción pasajera, no fue una lágrima de un día, fue un peso que no se iba, una carga que no cedía,
Mientras el mundo giraba, mientras el rey comía, Nehemías ayunaba. No buscaba atención, no buscaba reconocimiento, no escribió su oración en público, la escribió con lágrimas, en el secreto, porque hay dolores que no se gritan, hay lamentos que solo Dios puede entender, y hay momentos en los que la oración es lo único que sostiene el alma. Día tras día, Nehemías se presentaba ante el cielo, no con exigencias, sino con humillación. No pedía por él, no pedía riquezas, ni fama, ni solución fácil. Pedía por su pueblo, pedía por una ciudad que ya nadie defendía, pedía por un nombre que ya nadie honraba, el nombre de su Dios. Pecamos, decía, no fuimos fieles, nos alejamos, desobedecimos tus mandamientos. No culpó a otros, no buscó excusas, se hizo parte del pecado y también del clamor por misericordia, porque el primer paso hacia la restauración es la confesión, y Nehemías confesó, con palabras y con lágrimas. Mientras tanto, la ciudad santa seguía desierta, el altar sin fuego, la casa de Dios en ruinas. ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios en medio de todo esto? Estaba escuchando. El Creador no se había dormido, no se había alejado. Él esperaba que un corazón se levantara, no en soberbia, no en fuerza, sino en quebrantamiento. El clamor de Nehemías era distinto. No era una petición por comodidad, era una súplica por santidad. Recuerda tu pacto, decía, no por nosotros, sino por tu nombre, por tu gloria. ¿Y vos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? No por un favor, sino por un avivamiento, no por una respuesta rápida, sino por una restauración eterna. Nehemías no buscaba cambiar la situación por fuera. Él quería que el nombre de Dios volviera a brillar sobre su pueblo. Y mientras oraba, el dilema crecía dentro de él. Sabía que algo debía hacerse. Pero, ¿qué podía hacer un copero? No era sacerdote, no era rey, no era líder. Solo un siervo extranjero en la corte de un imperio pagano. Y ahí está el conflicto más profundo. Cuando sentís el llamado, pero no te sentís digno. Cuando ves la necesidad, pero te sentís incapaz. Nehemías tenía el corazón roto, pero también tenía miedo. ¿Quién era él para hablar ante el rey? ¿Quién era él para pedir algo tan grande? ¿Quién era él para soñar con reconstruir lo que estaba perdido hacía décadas? A veces, el mayor obstáculo no es la oposición externa, es la inseguridad interna. Pero Dios no llama a los capacitados, capacita a los que se rinden. Y Nehemías estaba rendido. No tenía las respuestas, pero tenía la carga. No tenía los recursos, pero tenía la oración. Y eso fue suficiente. Pero el dilema seguía latiendo en su alma. ¿Cómo hablar con el rey? ¿Cómo abrir la boca cuando tu vida depende de un gesto? En esos días, mostrar tristeza ante el rey era un insulto, una señal de deslealtad. Podía costarle la vida. Y Nehemías lo sabía. Cada paso era un riesgo. Cada oración, una preparación para el momento clave. Y mientras ayunaba, mientras oraba, mientras lloraba, el día llegó. El rey notó su tristeza. Y en ese instante, la oración se convirtió en acción. Pero ese momento, ese giro en la historia, aún no había llegado. Todavía estábamos en los días de lágrimas, días de silencio, días donde lo único que mantenía vivo el fuego era la fe, una fe que se negaba a ceder ante la lógica, una fe que miraba las ruinas y seguía creyendo en la restauración. ¿Y vos? ¿En qué etapa estás? ¿Estás viendo ruinas? ¿Estás llorando por promesas que parecen olvidadas? ¿Estás luchando con una carga que parece demasiado pesada? Entonces, estás en el lugar correcto, porque es en el clamor silencioso donde nacen los milagros más verdaderos.
Nehemías estaba solo, pero no estaba abandonado. Estaba quebrado, pero no estaba destruido, porque un corazón quebrantado es un altar donde Dios se manifiesta. Y si tu corazón hoy también está así, temblando, llorando, esperando, recuerda esto: el Dios de Nehemías sigue siendo el mismo. Sigue escuchando, sigue esperando, sigue respondiendo, pero solo a los que se rinden, solo a los que claman, solo a los que creen que lo imposible puede ser restaurado. A veces, el clamor no cambia las cosas de inmediato. A veces, la oración más sincera parece no tener eco, y el alma entra en ese valle invisible donde la fe y la duda luchan en silencio. Nehemías sabía que Dios escuchaba, lo creía, lo sentía, pero los días pasaban y nada cambiaba. La ciudad seguía en ruinas, el altar en polvo, y el corazón comenzaba a hacer preguntas que no se decían en voz alta. ¿Y si Dios no responde? ¿Y si ya no le importa Jerusalén? ¿Y si lo perdimos todo para siempre? El peso del llamado se hacía más profundo, pero la presencia de una respuesta seguía ausente. El copero caminaba por los pasillos del palacio, con una sonrisa que escondía tormentas, sirviendo vino con manos fieles, pero con un espíritu que temblaba, porque cuando el clamor no es respondido de inmediato, la duda se disfraza de lógica, y la fe se debilita bajo el peso de la espera. Nehemías seguía orando, pero ahora también dudaba. No lo decía con palabras, pero lo sentía en el pecho, ese susurro que llega en los días grises. ¿Y si tu oración no sirve de nada? ¿Y si tu carga no cambia nada? ¿Y si tu quebranto es inútil? Es ahí donde muchos abandonan, donde muchos se levantan del polvo, no para reconstruir, sino para olvidar. Pero Nehemías no se levantó. Aún con la duda latiendo fuerte, se quedó en el lugar del quebranto, no por seguridad, sino por convicción, porque la fe verdadera no se mide por la rapidez con que recibimos respuestas, sino por la fidelidad con que seguimos esperando. En la noche número 1, Nehemías lloró. En la noche número 20, también. En la noche número 40, seguía sin respuesta. Y aún así, no se detuvo. Porque la fe no siempre se siente, pero siempre se elige. Y en medio de su duda, Nehemías eligió creer, sin señales, sin confirmaciones, sin milagros, solo con una promesa antigua en la memoria. Si mi pueblo se humilla, y ora, y busca mi rostro, yo sanaré su tierra. Eso era todo lo que tenía. No era una estrategia, no era una garantía, era una palabra. Y eso le bastaba. Hasta que un día, el rey lo miró, y la tensión se volvió insoportable. ¿Por qué está triste tu rostro, Nehemías? Si no estás enfermo, silencio. En ese instante, la historia respiró. Un corazón quebrado, una sala del trono, una pregunta inesperada, y con ella, el miedo. Porque en ese contexto, estar triste frente al rey era peligroso, una falta de respeto, una posible sentencia de muerte. El corazón de Nehemías golpeó más fuerte que nunca. El cuerpo tembló, el alma clamó, y antes de hablar, oró. Ahí, en el instante más tenso de su vida, en ese segundo que parecía eterno, Nehemías susurró una oración muda al cielo, y eso lo cambió todo. No fue una oración larga, no fue una plegaria elaborada, fue un grito del alma en un solo pensamiento: Dios, ayúdame. Porque a veces, la oración más poderosa es la más sencilla. El rey esperó su respuesta, y Nehemías habló, no con voz fuerte, no con arrogancia, sino con el respeto de quien sabe que su vida está en manos ajenas. Explicó su tristeza, confesó su angustia, habló de Jerusalén, como quien habla de una madre herida,
Y el rey no se ofendió, no lo rechazó, no lo calló. Preguntó: ¿qué querés que haga por vos? Y ahí el milagro se asomó. Después de meses de silencio, de días de ayuno, de noches sin sueño, Dios se manifestó, no con fuego, no con terremotos, no con truenos, con una pregunta, con una puerta que se abría suavemente. El corazón de Nehemías estaba temblando, pero su fe estaba viva. Pidió permisos, pidió cartas, pidió madera, pidió tiempo, y el rey le concedió todo, todo. No porque Nehemías fuera poderoso, sino porque Dios estaba con él, porque detrás del silencio Dios había estado obrando. Mientras Nehemías lloraba, el cielo preparaba el momento exacto. Mientras ayunaba, los corazones se alineaban. Mientras dudaba, la respuesta se acercaba. Y ahora, al mirar atrás, todo tenía sentido. Los días de quebranto habían sido días de preparación. Los días de silencio habían sido días de formación, porque antes de levantar muros, Dios levanta al hombre. Antes de usar las manos, Dios transforma el corazón. Y Nehemías ya no era solo un copero, era un intercesor, un enviado, un restaurador con propósito divino. ¿Y vos? ¿En qué parte de este proceso estás? ¿Estás orando sin ver respuesta? ¿Estás ayunando sin escuchar nada? ¿Estás esperando mientras el alma se cansa? No te detengas, no sueltes la carga, no abandones la oración, porque el silencio de Dios no es su ausencia, es su preparación. Y cuando el día llegue, cuando el momento se alinee, cuando la pregunta del rey te encuentre listo, vas a ver que cada lágrima tuvo sentido. Dios aún habla, Dios aún responde, Dios aún abre puertas, pero solo para los que no abandonan el altar. La puerta se abrió, pero no fue el rey quien la abrió, fue Dios, y no con un milagro estruendoso, sino con una pregunta sencilla, no con fuego del cielo, sino con el favor silencioso del hombre más poderoso de la tierra. El rey dijo: ¿qué querés que haga por vos? Y con esas palabras, el cielo habló a través de un trono humano. Nehemías, temblando por dentro, pero sostenido por la gracia, respondió con la claridad que solo los que han orado en secreto pueden tener. Pidió permiso para volver, pidió cartas de protección, pidió recursos para reconstruir lo que el pecado había destruido, y lo recibió todo. Pero lo que realmente recibió fue una señal del cielo. Dios estaba con él. El mismo Dios que había permitido la ruina, ahora habilitaba la restauración. No porque Nehemías fuera perfecto, no porque fuera fuerte, sino porque era obediente, porque se quebró, porque oró. Cuando nadie más quiso orar, ahí, en esa audiencia con el rey, no solo comenzó un viaje físico, comenzó una misión divina. El copero se transformó en restaurador, no porque algo cambiara en su currículum, sino porque algo ardía en su espíritu. Y cuando un corazón arde por lo que a Dios le duele, entonces el cielo abre caminos que antes no existían. Nehemías partió hacia Jerusalén, no como un líder militar, no como un político, sino como un hombre que sabía que había sido enviado por el cielo. El viaje fue largo, el Dareb, paisaje desolador, pero su fe, más firme que nunca. Al llegar, no proclamó su misión, no alardeó de su respaldo real, no reunió multitudes. En silencio, recorrió la ciudad, piedra por piedra, puerta por puerta, ceniza por ceniza, y vio lo que el pecado había dejado atrás. Vio el abandono, vio el desprecio, vio lo que antes era gloria, ahora cubierto de polvo y burla. Pero no lloró esta vez. Ya había llorado, ya había clamado. Ahora era tiempo de edificar. Reunió al pueblo, compartió su carga, compartió la mano de Dios sobre él, y les dijo:
levantémonos y edifiquemos. Y el pueblo respondió, no por una estrategia, no por una recompensa, sino porque la fe verdadera es contagiosa. Un corazón encendido por Dios puede encender a toda una generación. La intervención divina no fue solo que el rey dijera sí, fue que el pueblo volvió a creer. Después de años de ruinas, de derrotas, de desánimo acumulado, una sola voz llena de fe despertó lo que estaba dormido. Dios había comenzado la obra, pero la haría a través de sus hijos. Y así es siempre. El Dios que restaura elige usar manos humanas. La reconstrucción de Jerusalén no comenzó con ladrillos, sino con clamor. No se fundó sobre planos, sino sobre oración. El milagro no fue la aprobación del rey, fue la transformación de un corazón. Porque cuando Dios quiere levantar algo nuevo, primero rompe lo viejo dentro de nosotros. Nehemías fue quebrado, fue procesado, fue probado, y ahora estaba listo, no para levantar una ciudad, sino para levantar un altar. Porque eso era Jerusalén, no solo una ciudad con muros, sino el lugar donde Dios había elegido habitar. Y eso debía ser restaurado con reverencia. A veces pensamos que la intervención divina es un rayo del cielo, una palabra audible, una explosión de poder. Pero muchas veces, la intervención divina se parece más a un favor inesperado, a una oración contestada en silencio, a una carga que no se va hasta que se obedece. Y eso fue lo que ocurrió con Nehemías. Dios no habló desde una zarza, no envió ángeles, no movió montañas, movió el corazón de un copero. Y eso fue suficiente para cambiar la historia. Hoy, muchos esperan señales, esperan confirmaciones, esperan que algo suceda. Pero Dios ya habló, ya mostró la ruina, ya encendió la carga. La pregunta es, ¿estás dispuesto a actuar? ¿Estás dispuesto a dejar el lugar cómodo para ir donde el polvo y la burla reinan? ¿Estás dispuesto a usar tus manos para levantar lo que otros abandonaron? Nehemías lo hizo porque entendió que el milagro más grande no era reconstruir muros, era volver a honrar al Dios de esos muros. Y vos también podés hacerlo, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, si te rendís, si clamás, si obedeces. Porque cuando el cielo encuentra un corazón quebrantado, nada puede detener lo que Dios quiere hacer. La intervención divina ya comenzó. No esperes más señales. Sos parte de la respuesta. Esta historia no es solo antigua, no es solo para los libros, no es solo memoria, es espejo, es llamado, es verdad viva. Porque hoy todavía hay muros caídos, todavía hay puertas quemadas, todavía hay pueblos que se han olvidado del Dios que los levantó. Y mientras muchos miran para otro lado, mientras algunos se conforman, mientras otros se distraen, Dios sigue buscando un corazón como el de Nehemías, un corazón que vea la ruina y no la ignore, un corazón que sienta el peso y lo transforme en oración, un corazón que no quiera protagonismo, sino propósito. Hoy, más que nunca, necesitamos intercesores, no influencers, no expertos, no estrategas, hombres y mujeres que doblen sus rodillas, que clamen en lo secreto, que lloren por los pecados de otros, como si fueran propios. ¿Y vos? ¿Sos parte de la multitud que observa o parte del remanente que ora? ¿Sos de los que critican las ruinas o de los que ayunan por ellas? Nehemías no escribió un comentario en redes, no compartió indignación, no discutió con enemigos. Se sentó, lloró, ayunó y clamó. Y eso cambió todo, porque cuando un alma se alinea con el corazón de Dios, el cielo se mueve. Hoy, Dios sigue esperando ese tipo de oración, no una oración rápida, no una lista de deseos,
sino una oración nacida del quebranto, una oración que diga: Señor, perdónanos, no hemos sido fieles, nos alejamos, nos olvidamos de tu gloria, pero aún creemos que podés restaurar lo perdido, porque no hay ruina tan profunda que Dios no pueda levantar, no hay altar tan apagado que Dios no pueda volver a encender, pero todo empieza con clamor, todo empieza cuando dejas de mirar hacia afuera y comenzás a mirar hacia arriba. Nehemías no reconstruyó los muros con sus manos primero, los reconstruyó con su espíritu, y vos también podés hacerlo. ¿Hay algo roto en tu vida? ¿Hay una parte de tu alma que fue quemada por la decepción? ¿Hay una relación que parece imposible de restaurar? ¿Una familia que está en ruinas? ¿Una iglesia apagada? ¿Una comunidad olvidada? Dios no necesita perfección. Dios no espera fuerza. Dios busca corazones rendidos. Y si hoy, mientras escuchás estas palabras, sentís que algo dentro de vos se quebró, no lo resistas, no lo tapes, no lo disimules, porque ese quebranto es el inicio del milagro. Ese peso que sentís no es casualidad, es carga divina, es el Espíritu Santo despertándote para algo más grande que vos mismo. No esperes a ser fuerte, no esperes a tener todo claro, no esperes a que las circunstancias sean favorables. Nehemías se levantó en medio del miedo, con dudas, con temblores, pero también con fe, una fe que no buscaba protagonismo, sino obediencia. Y eso fue suficiente. El mismo Dios que restauró Jerusalén puede restaurar tu vida, tu casa, tu altar personal, pero tenés que hacer lo mismo que hizo Nehemías: doblarte, clamar, confesar, pedir, creer, actuar, y entonces vas a ver lo que solo los que oran pueden ver. Vas a ver puertas que se abren, favor que no se explica, corazones que se encienden, ruinas que se transforman en altares, no por tu fuerza, no por tu inteligencia, sino por su gracia, porque la restauración no es una obra humana, es un movimiento del cielo a través de corazones que se rinden. Hoy Dios te llama, no para observar, sino para orar, no para criticar, sino para clamar, no para señalar, sino para cargar con amor santo lo que el mundo ha despreciado, como Nehemías, un copero, un siervo, un intercesor. Hoy, la historia no necesita un nuevo héroe, necesita un nuevo adorador, alguien que llore, alguien que clame, alguien que crea. ¿Serás vos? Las murallas estaban rotas, pero no para siempre. El altar estaba en ruinas, pero Dios no se había ido, porque donde el hombre ve escombros, Dios ve oportunidad. Donde el mundo ve abandono, Dios ve un lugar para volver a habitar. Y así es también tu vida. Puede que sientas que algo se quebró, puede que la fe se haya apagado, puede que los muros de tu alma estén caídos y tus puertas quemadas por el tiempo, por la culpa o por la distancia. Pero si hoy escuchaste esta historia, no es casualidad, es llamado. Dios sigue buscando corazones, como el de Nehemías, corazones que no se conforman, corazones que lloran, corazones que oran, corazones que creen. Y si sentís que Dios habló hoy a tu corazón, si algo dentro de vos se removió, no lo ignores. Responde, dobla tus rodillas, confesá con sinceridad, clama con fe, y si no sabes por dónde empezar, empezá como Nehemías, con lágrimas, con ayuno, con una oración simple pero sincera, porque la restauración no comienza afuera, comienza adentro. Y si algo en vos se quebró mientras escuchabas, si sentiste que Dios tocó algo que estaba dormido, demostrá tu amor por Él dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Cada vez que lo haces, estás apoyando un canal que honra su palabra, que levanta el nombre de Jesús,
que proclama fe, esperanza y verdad eterna. Suscríbete y compartí este mensaje con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza, aún hay restauración, aún hay un Dios que oye cuando un corazón clama. Comenta abajo, ¿qué parte de tu vida necesita reconstrucción? ¿Por qué vas a orar esta semana? ¿Qué carga sentís en tu corazón? Leemos cada palabra, oramos con vos, te acompañamos en esta jornada de fe. Y no te vayas aún, porque el próximo video que aparece en tu pantalla puede ser el mensaje que Dios preparó para seguir hablando a tu vida. Dale clic ahora. Seguí caminando, seguí creyendo, seguí clamando, porque lo que está en ruinas puede volver a ser altar, y el Dios que escuchó a Nehemías sigue escuchando hoy.